Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice Génesis capítulo 37, desde el verso 12 en adelante. Génesis 37 y el verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Sigan. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Lo vieron de lejos, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Dejemos hasta ahí, oremos. Señor, gracias te damos, Padre, la honra, la gloria y la alabanza, Jesús. Oh Rey amado, háblanos, Señor, en esta hora. Te lo pido, mi buen Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra hermosa. Aleluya, gloria al Señor. Una alabanza al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendecido es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, leyendo la historia de José, aprendemos muchas cosas. No tanto cosas de José, sino muchas cosas que Dios nos enseña a través de José, a través de la vida de José, a través de la relación de José con Dios, a través del propósito que Dios va mostrando, que Dios va revelando, que quienes no lo entienden o quienes están fuera de ese propósito, de pronto obstaculizan, de pronto intentan estropear más bien la obra del Señor, pero que al final Dios va sacando adelante su propósito, lo va cumpliendo y lo cumple. Vemos una cantidad de dificultades, de situaciones que se tornan difíciles para este joven, que a propósito era un adolescente cuando comenzó a tener estos sueños, que era una manera, o que fueron una manera a través de la cual Dios fue mostrando, Dios fue revelando el propósito que tenía con este muchacho. Alabanzas al nombre de Jesús. Y eran unos sueños grandes. Alguien diría unas cosas como demasiado elaboradas, unas cosas como más allá de lo común, porque se hablaba de
unas situaciones especiales en los sueños donde a juzgar por sus hermanos, ellos aparecían inclinándose ante José, y no solamente ellos, sino aún sus papás también. Y yo creo que lo juzgaron a él, o no creo, es que se ve, lo juzgaron como pretencioso, como alguien que quería asegurarse un lugar de liderazgo en la familia, tomar la delantera, tomar el liderazgo y convertirse como en la voz que ordena y como en ese factor determinante para la familia. Y lo entendieron mal, lo interpretaron mal. Yo veo en todo esto como lo que es el proceso del servicio, del ministerio, desde sus comienzos, cómo Dios permite que sus siervos pasen por situaciones difíciles, que si uno no está bien ubicado en el Señor, difícilmente pasará estas situaciones. Nos enseña la vida de José, su ministerio, su relación con Dios. Nos enseña Dios a través del propósito que tiene con José, nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo es que quien esté llamado a servir debe tener claro que enfrentará o tendrá que enfrentar la incomprensión, la envidia, los ataques de toda índole. Tendrá que enfrentar el desprecio y el menosprecio, aún de personas muy cercanas, de quien se esperaría más bien el apoyo, el respaldo, pero que en algún momento, movidos por los celos, se pueden hasta convertir en personas peligrosas, que acecharán inclusive, no solamente contra su moral, su buen nombre, su testimonio, sino aún contra su integridad física. Parece un poquito exagerado, pero no, mire, una persona desubicada, una persona que no esté en las manos de Dios, o una persona que se deje llenar el corazón de celos, de envidia contra otro, puede llegar a cometer hasta actos delictivos, como en el caso de Caín con su propio hermano Abel. ¿Verdad que sí? El apóstol Pablo dice que él tenía que cuidarse y que parte de esa lista larga de sufrimientos que él nos presenta en Corintios, usted ve que tenía que ver con falsos hermanos, personas que lo asediaban y lo atacaban a él mismo, que eran consideradas hermanos. Y vemos en este caso algo similar. El mismo Señor Jesús dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes. También hay otra reseña bíblica que dice que ni aún sus hermanos creían en el Señor. Y con cierta sorna, con cierta burla, con ironía, le dicen: si es verdad que tú haces todos estos milagros, ¿por qué no te manifiestas al mundo? Date a conocer. Pero lo hacían con una cierta burla. Vemos aquí cómo sus hermanos conspiran contra él y trazan un plan terrible, un complot contra su propio hermano, que a propósito era un joven indefenso, podría ser, era el muchacho de los mandados.
Los otros ya eran hombres enjutos, fuertes, hombres de trabajo, de recorrido, de experiencia, hombres que se enfrentaban a luchas, a grandes dificultades. Pero este era un muchacho inerme, que apenas estaba en el desarrollo de él como persona y en su aspecto también físico. Era un joven de escasos 17 años por ahí. Pero ellos se ensañan contra él y uno puede ver cómo a medida que se va desarrollando el propósito de Dios para José, cómo a medida que Dios va revelando y va mostrando, va dando pistas, va dando como esos reflejos de lo que Dios quiere con ese muchacho, el corazón de sus hermanos se va llenando de celos. Mire, yo digo algo en esta noche, haciendo un pequeño paréntesis aquí. Lo que Dios tiene planeado y tiene proyectado para uno de sus servidores, nada ni nadie lo puede alterar. Lo intentarán, sí, se levantarán, claro, tratarán de impedir que la obra de Dios se desarrolle, así es, pero finalmente yo he comprobado que por encima de Dios no vive nadie, que Él es soberano. Una alabanza al nombre de Jesús. Y que cuando por aquí te cierran una puerta, Dios te abre 7 puertas. Amén. Y que cuando por aquí te persiguen por un camino, Dios te abre 9 o más caminos y te brinda muchas salidas. Si estás en las manos de Dios, querido joven, no temas de nada ni de nadie. Quédate en las manos de Dios, eso sí, no te muevas, no te salgas, no des un paso fuera de Él, permanece en Él, amén, y Dios te va a cubrir con su sombra, y te va a proteger, y te va a sacar adelante. Habrán dificultades, y eso hay que darlo por descontado. No creas que servir a Dios es sinónimo como de un jardín de rosas, es sinónimo como de una bonanza completa, es sinónimo de una quietud donde nada se altera, donde todo está quieto, no hay alteraciones, no hay sobresaltos. No, servir a Dios significa enfrentarse a dificultades. ¿Estamos de acuerdo? Y usted, si quiere servir a Dios, debe estar preparado para ello, debe entenderlo. Obviamente que sabemos por la palabra del Señor que al final todas estas cosas, por difíciles que parezcan, por terribles que parezcan, todas estas cosas nos ayudarán a la formación. A esa formación del carácter del siervo del Señor, a esa formación como servidores, como personas, como hijos de Dios. O sea que estas pruebas y estas luchas no son el fracaso para el servidor de Dios. Al que ama al Señor, a los que aman a Dios, todas estas cosas finalmente ayudan para bien. Dale un aplauso al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, ustedes saben lo que sucedió allí en el pasaje que estábamos leyendo. Usted sigue leyendo y se da cuenta el desenlace de ese capítulo. Cómo ellos inicialmente piensan quitarle la vida. Hay una propuesta terrible
y es cegarle la vida a José. Pero Dios estaba con José, como Dios está con la juventud aquí en esta iglesia. Y sabe que me gocé aquí estando mientras transcurrían las alabanzas, paseando mi mirada y observando rostros que aquí están, que aquí se quedaron y aquí están, de preciosos jóvenes, que ahí los veo sirviendo, ahí los veo firmes. Y jóvenes queridos, el Dios que nos llamó a servir desde nuestra temprana edad y que ha estado con nosotros, también estará con ustedes en su futuro, en su desarrollo en la vida, en el servicio. Si Dios ha sido poderoso, y lo es de hecho, para sostenernos a nosotros, también es poderoso para sostenerlos a ustedes. Bendecido sea el nombre grande y admirable. Alabado sea el Señor. Vemos cómo Dios hace que estos hombres cambien su decisión inicial y lo arrojan a esa cisterna que también se hubiera podido morir por la sola caída, el golpe, las heridas, en fin, o por lo que hubiera podido haber en el fondo de esa cisterna, escorpiones, serpientes, o por el solo golpe se hubiera podido morir. Pero ese muchacho estaba en las manos del Señor. Y podrán haber muchísimos peligros y venir muchísimos peligros de diferente índole, pero todo, absolutamente todo lo que el diablo pueda urdir, toda trampa, toda obra maliciosa que el diablo prepare y todo lo que maquine contra esta iglesia y particularmente contra esta juventud, todo será neutralizado por el poder del Señor Jesucristo. Le estoy hablando desde mi experiencia. Mire, hermano, uno llega a una edad en el Señor que las cosas que habla uno no las habla por hablarlas. Cuando uno dice algo, sabe por qué lo dice. Y lo dice con bases, con sustentación, basado en las experiencias que ha tenido con Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vemos en medio de ese momento crítico en que José está en el fondo de esa cisterna, aparecen unos personajes. Son unos mercaderes ocasionales que pasan por allí. Alguien diría ocasionales. Alguien diría qué casualidad. Se presentaron justo en el momento. Qué casualidad. Ninguna casualidad. He experimentado y lo veo en los siervos de Dios, que Dios pone en el camino de aquellos que tiene para grandes propósitos. Dios pone en su camino personas claves. Dios usa a los hombres para ayudar a los hombres. Créame que sí. Y Dios, si tiene que mover al que tenga que mover, lo mueve. Si tiene que mover al presidente de este país, lo mueve, o al gobernador, o al alcalde, a quien sea, al consistorio de ancianos, al supervisor, a quien sea, Dios lo mueve. Amén. Usted no se preocupe por autolanzarse o autopromocionarse. No se angustie tanto de esto. Mire, José estaba en el lugar en que menos se podía ver. Estaba en el fondo de una cisterna. Y Dios hizo que esa caravana de mercaderes cruzara por allí. Ese día, a esa hora, amén, y justo en ese momento crítico. Eso no fue casualidad, eso no fue coincidencia,
Eso no fue un accidente. Dios hizo que estos personajes llegaran por allí, se acercaran justo ese día, a esa hora y en ese momento crítico. No creas que Dios te va a dejar. Cuando todo confabulaba o todo se confabulaba contra José, cuando todo estaba en contra, no solo sus hermanos, sino aquellas circunstancias de muerte, cuando todo estaba en contra, Dios se hace presente. Dios se hace presente. Dios se hace presente. Una alabanza al nombre de Jesús. Una alabanza al nombre del Señor Jesús. De allí, él va a la casa de Potifar. Y usted sabe lo que sucede en la casa de Potifar. Usted, como buen lector de la palabra, sabe lo que aconteció en aquella casa. Como este muchacho siempre escuche. Siempre usted se da cuenta que José termina siendo jefe, termina siendo el líder, termina siendo el que dirige, el que está al frente, el que está a la vanguardia. Llega en unas condiciones mínimas y termina en unas posiciones altas. Porque Dios, una y otra vez, usted lo puede leer allí, que dice, porque Dios estaba con él. Juventud preciosa, preocúpate de que Dios esté contigo. Vemos cómo José enfrenta ese nuevo desafío, esa nueva gran dificultad, aquella mujer que lo asedia, y es una situación continuada, permanente, que luego llega a un desenlace del cual José sale bien librado, y por las palabras que él expresa, cuando aquella mujer le insiste y él le responde por las palabras que él responde, se da uno cuenta que para José lo más importante era la comunión con Dios, y que él no estaba dispuesto a permitir que nada, absolutamente nada, dañara o rompiera su comunión con Dios. Vea, le quiero decir una cosa. Cuando usted vea que un hombre llega alto, que llega bien arriba en el servicio a Dios, no crea que eso es gratuito. Estamos por la gracia de Dios donde estamos. Pero qué bueno que usted le eche una miradita al recorrido de esa persona. Hay quienes miran y observan la posición alta que algunos ocupan y comienzan a incomodarse y se van llenando como de algo que no es tan bueno, como de unos sentimientos, y movidos por algunas situaciones que no son buenas, y terminan envidiando. Y qué bueno yo estar allá, y mire cómo viven, y mire cómo, y qué tan alto están. Y eso es pura influencia, es que es la rosca, es que es la influencia, es que es aquello. No, mire, hágale una miradita, denle una miradita al recorrido que esa persona ha hecho. Y usted se da cuenta que Dios lo tiene allá, pero es que esta persona ha pasado por situaciones especiales en las cuales ha sido aprobado por Dios. Qué actitud, qué temple, qué estatura, qué porte el de José.
yo no voy a pecar contra mi Dios. No voy a defraudar a una persona que me ha dado toda su confianza. Amén. Este hombre ha puesto en mis manos y me ha entregado la administración y el cuidado de todos sus asuntos. Y yo no voy a defraudar, a traicionar la confianza que esta persona ha depositado en mí, pero sobre todo no voy a pecar contra mi Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Viene una prueba nueva, terrible. Es llevado a la cárcel. Ustedes conocen esa situación, pero de allá lo sacó Dios. Lo sacó de la cisterna y ahora lo saca de la cárcel. Y ya sabemos a qué lugar tan honroso lo llevó el Señor. Finalmente pasan los años, muchísimos años, y llega el momento en que vuelve a verse con sus hermanos. Ellos se acusan entre sí, después de conocer que aquel que está como segundo señor de todo Egipto es nada más ni nada menos que su hermano que tantos años atrás quisieron asesinar, y comienzan a acusarse entre ellos. Pero José les dice: no, ni se entristezcan, ni se culpen a ustedes mismos, estén tranquilos, que yo he entendido que todas esas cosas por las cuales yo pasé eran necesarias, porque Dios me tenía en sus planes para preservar la vida de muchas gentes en la tierra. Qué bueno entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Qué bueno entender que si vienen situaciones difíciles, que eso no es la peor de las desgracias, y que eso no es motivo para que nosotros nos hagamos interrogantes respecto a si Dios estará conmigo, o a que Dios me ha dejado, o que no soy importante para Dios, o que no valgo para Dios, sino que entienda que si vienen situaciones difíciles, todo eso está dentro del paquete a través del cual Dios me está preparando, Dios me está formando, Dios me está forjando, Dios me está dando una estatura, amén, y a través de lo cual Dios viene tratando conmigo y me viene preparando para grandes cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Juventud preciosa, estás en las manos del Señor. ¿Cómo me alegra saber que hay jóvenes que conocí aquí, que ahora están sirviendo, están en el ministerio, que están trabajando al Señor, que le están sirviendo al Señor, que están proyectados a grandes cosas? No tengan temor de lo que venga. No tengan temor de lo que venga. Mientras que usted esté tomado de la mano del Señor, mientras usted permanezca en comunión con Él, nada ni nadie le podrá hacer daño, porque Dios pondrá su sombra protectora alrededor suyo y el enemigo no lo podrá destruir. Lo querrá, por supuesto, lo intentará y lo ha intentado y lo seguirá intentando, claro que sí, no va a desistir, pero nunca va a faltar la protección de este Dios maravilloso. Denle ese aplauso al Señor bien fuerte. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo recuerdo cuando fui nombrado evangelista nacional.
No sé si aquí les testifiqué. Era muy joven en el ministerio, apenas estaba haciendo mis primeros o dando mis primeros pasos en el ministerio. No llevaba muchos años. Y recuerdo que fui invitado a una campaña para La Guajira, una campaña evangelística. Y cuando ya regresaba de La Guajira a Bogotá, me vine pensando en todo el viaje. Qué bueno que la iglesia tuviera un evangelista de tiempo completo y que se dedicara a predicar el evangelio a multitudes, pero que él entregara a la iglesia para que se dedicara solo a la parte evangelística. Y me vine pensando eso en todo el viaje. Y cuando el avión tocó pista en Bogotá, llegó a mi mente, llegó un pensamiento. Y dije, ¿y qué tal que la iglesia desarrollara ese programa y que a mí me llamaran para trabajar como evangelista? Fue algo que inclusive de plano lo descarté, que yo soy un muchacho apenas comenzando en el ministerio, que me van a llamar para algo así. Yo nunca había hablado con nadie esto, absolutamente con nadie. Fue algo que me surgió mientras venía en el vuelo de Riohacha a Bogotá. Escuche esto. 20 días después, mi esposa me dice, negrito, porque ella cariñosamente me decía negrito. Era una mujer blanca, ella muy elegante. Y me dice, negrito, el presidente de la iglesia te necesita. Y yo dije, ¿el presidente de la iglesia? El hermano Reinel Galvis, ¿para qué me va a necesitar a mí? Mira, está el teléfono, te necesita. Yo pensé que podía ser alguno de mis compañeros que a veces me jugaban algunas bromas, y pasé con cierta duda, cierta desconfianza, y contesté allí, aló, pero como esperando a ver, identificar a cuál de los compañeros por ahí que me estuviera haciendo alguna broma. Y la voz del hermano Reinel es muy inconfundible, y efectivamente era él. Y me dice, ¿usted es el hermano Vicente Arango? Y le dije, sí, hermano. Me dice, hermano, es que hace mucho tiempo, muchos años, tengo el sentir de que la iglesia tenga un evangelista a nivel nacional. Y le propuse esto al consistorio y lo aprobó. Y entonces quedamos en el consistorio que yo buscaba ese evangelista. Y he sentido que sea usted. ¿Por qué les comento esto? Escuchen, hermanos. Mire, lo que yo les decía ahora acerca de José. Un hombre en esas condiciones, relegado por sus hermanos, desconocido por ellos, menospreciado por ellos, que se encuentra allá en el fondo de una cisterna donde nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Usted no tiene que catapultarse. Algunos quieren como ponerse en una plataforma de lanzamiento, una catapulta, y lanzarse ellos, que todo el mundo los vean y darse a conocer y autopromocionarse. No, si usted está en las manos de Dios, Dios se encargará de abrirle puertas. Y escuche lo que le voy a decir. De pronto allá afuera, para los cargos públicos, para todo lo que tiene que ver con la administración pública, sí se necesita ser muy buen amigo del gobernador, buen amigo del alcalde, del senador, del concejal, de aquel, del otro. Pero aquí en la iglesia del Señor, usted necesita es ser muy buen amigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Mire, ¿por qué le digo esto? Porque cuando
fui presentado ante la asamblea de pastores como el evangelista nacional de la iglesia. El presidente dijo: bueno, hermanos, vamos a orar por el primer evangelista de tiempo completo de la iglesia. Es el hermano Vicente Arango. Le vamos a pedir que pase acá, que vamos a orar. Y yo me levanté y salí de allá. Mientras yo iba pasando, algunos decían: ¿y él quién es? ¿Y él quién es? Y yo notaba que me miraban. Bueno, oraron por mí, me presentaron, oraron por mí. Y al siguiente día, algunos compañeros me dijeron: ay, Vicente, si supieras, en el hotel donde nos quedamos, el comentario ha sido: pero ese muchacho, ¿quién es? Y que algunos decían: no, eso es pura, ¿cómo le llaman? Eso es pura rosca. Eso es puro tráfico de influencias, es que es amigo del uno, amigo del otro, es por eso. Y mire, hermano, cómo era yo de amigo de los hermanos del consistorio, tan amigo que era de los hermanos del consistorio, que escuche, el hermano Reinel me dice: hermano, entonces usted va a ir a la convención en Cali para orar por usted con toda la iglesia, para presentarlo allí como el evangelista y para que toda la iglesia ore por usted. Y yo fui a la convención. Y sucede que estábamos allá en el Coliseo y en la plataforma, aquí adelante en esta fila, estaba el consistorio, adelante. Estaba el hermano Reinel, estaba el hermano Octavio, ahí enseguidita. Y yo me hice detrás, porque como el presidente me dijo que iban a orar por mí, yo me hice detrás. Y aquí está el hermano Reinel, acá está el hermano Octavio. Y le dice el hermano Reinel al hermano Octavio, le dice: Octavio, búscate a un hermano que se llama Vicente Arango, porque él es el evangelista y vamos a orar por él. Entonces yo estoy detrásito y el hermano Octavio aquí, y el hermano Octavio comienza a mirar para allá, para allá, para allá, y de pronto me mira a mí atrás y me dice: hermano, ¿me hace un favor? Claro que sí, hermano Octavio. Hermano, búsqueme por allá un hermano que se llama Vicente Arango. Hermano, soy yo. Mire, Moisés estaba en un sitio donde nadie sabría de él, allá en lo remoto del desierto, 40 años apacentando ovejas en la soledad del desierto, pero Dios estaba con él. José estaba en el fondo de la cisterna, pero la mirada de Dios estaba puesta en él. José fue llevado a la cárcel como el peor de los delincuentes, acusado injustamente por una mujer malvada, pero Dios estaba con él. Y lo mandó a sacar de la cárcel y lo sentó en un trono a la vista de todo el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén. Mira, termino con esto. Si tú eres fiel a Dios, si tú eres fiel a Dios, escúchame, estas son cosas muy sencillas, son fórmulas muy sencillas. Si tú eres fiel a Dios, Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. Y si Dios está de tu lado, es suficiente. ¿Amén? Dios hará, escucha lo que va a decir, Dios hará que quien se tenga que fijar en ti, se fije.
Dios inquietará la mirada del hermano Plutarco, perdone que lo mencione, hermano. Y lo digo porque Dios lo ha hecho conmigo. ¿Ah? Allá tenía un muchacho que yo ni el nombre me lo pude aprender. ¿Cómo es que llama este muchacho, hombre? Y se me olvidaba, hermano, ¿cómo es que usted se llama? Hermano Vicente. Y se sonreía el muchacho humilde, sencillito. Hermano Vicente, me llamo tal. Ah, sí. Por allá a los 15 días me lo volví a encontrar por ahí. Ah, hermano, hermano, ¿cómo es que es su nombre? Hermano Vicente, ya me ha preguntado como 4 veces y se sonreía. ¿Y cuántos años es que usted tiene? ¿Y dónde es que vive? ¿Y quiénes es que son sus papás? Ya en estos días él es un pastor ahora. Y él hacía mención de eso hace días estando allí yo. Decía, recuerdo cuando el hermano Vicente pasaba junto a mí y ya me había preguntado mi nombre como 10 veces. ¿Y usted quién es? ¿Y con cuántos años es que tiene? ¿Y dónde es que vive? ¿Y quiénes son sus papás? Pero un día, a ese que para mí no representaba algo más allá de lo común, Dios hizo que me fijara en él. Y Dios inquietó mi sentir para que me fijara en él. Vea, Dios le hace así. Dios le dice a su pastor, le dice, míralo. ¿A cuál, Señor? ¿A cuál? A él. ¿Cuál de tantos? El que está ahí. Dios inquieta a quienes tienen que fijarse en usted, porque Dios usa a los hombres para ayudar a sus hombres. ¿Le quiere dar gracias al Señor esta noche? Y decirle, Señor, aquí estoy. Alabado sea tu nombre. Yo te quiero.